Pues buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias al ponente, doctor don Carlos Martín Ruiz. Muchas gracias a todas vosotras que estáis ahí, todas en, en casita o en el ordenador, donde sea, atendiendo a esta conferencia magistral que no tengo más remedio que agradecer, y no solo agradecer, sino ponderar muchísimo lo que has tenido el bien hacer desde el primer momento, haber dicho que sí a esta conferencia, Carlos, te lo agradecemos muchísimo. Aparte de que sea magistral, porque así la consideramos nosotros, y por el tema, tengo que decirle a nuestras mujeres que desde el primer momento estabas dispuesto a estar con nosotros en las jornadas que no hemos podido hacer este año. Y así ha podido ser que te hemos comprometido de nuevo para el día de hoy, y de esta manera un poco más difícil, pero de mucha entrega, y eso es lo que quiero agradecerte. Tu entrega no solamente en el día de hoy para nosotros, en esta humilde sesión, que para nosotros, ya digo, es la conferencia magistral y es muy importante. Tengo que decir que Carlos Martín Ruiz es jefe de servicio de medicina interna en el Hospital de Cáceres, Hospital Clínico Universitario, y que está entregado en alma, vida y corazón al tema COVID. Así que no solamente nos va a dar una ilustración estupenda, sino que seguramente nos va a dar lo mejor que estos días podemos oír, porque él tiene un reconocimiento importantísimo, no solamente a nivel autonómico, sino nacional e internacional, en todo lo que se refiere a enfermedades infecciosas. En esta terrible pandemia, en este momento difícil, él ha estado animándonos a todos en todos los momentos. Todos los médicos hemos necesitado de él muchísimo, y nos ha ayudado. Desayuno, comida, merienda y cena, estaba ahí, él siempre con nosotros. Así que, Carlos, mi agradecimiento no solo personal, sino en nombre de todos nosotros, que sabemos que has dado y estás dando todo lo que se puede esperar en este momento, que es tan difícil y que vamos superando. Yo estoy segura de que lo vamos superando, gracias a gente como tú, que estáis en la última ola del conocimiento de esta infección rara y difícil. Y de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo esta tarde. No te entretengo nada más porque queremos oírte. Encarnita, lo hemos conseguido, ¿eh? Muchísimas gracias. Di tú algo si quieres, porque yo estoy encantada de que esté aquí con nosotros. Yo quiero decirle al doctor Carlos Martín más o menos lo que tú le has querido decir. Muchísimas gracias, porque estoy un poco emocionada. Para nosotros esto es un honor y se lo debemos al trabajo que vosotros hacéis, doctores. También he visto que por ahí está Vicente. Me parece que quiere escucharte y estar con nosotros esta tarde. No lo veo en la foto, pero he visto que se ha unido. Es importante la conferencia de hoy, le vamos a dar toda la importancia que tiene, dada la persona que nos va a ilustrar con sus conocimientos y nos ayudará mucho y nos quitará muchas dudas, que son muchas las que tenemos. Y yo ya le doy paso a otra persona. ¿Me oís? Sí. Bueno, buenas tardes. Saludar al conferenciante, a mi amigo, como no, Carlos Martín, y dar las gracias por todo el trabajo que están haciendo, tanto él como sus compañeros, tanto en Cáceres como en Badajoz. Y yo quería participar hoy, sobre todo por agradecer a dos personas que las tengo delante aquí en el monitor, a Montaña y a la abuela Encarna. Encarna, al final funcionó. Yo estoy muy contento. Que mira por dónde, cuando lo comentábamos en su día, allí en el despacho, y dice, bueno, pero si este año no nos permiten hacer las jornadas habituales, pues habrá que reinventarnos, habrá que idear alguna otra cosa, alguna otra herramienta, y podemos seguir con la formación, por lo cual, felicidades a ambas y al resto de personas que participáis en la asociación, de que seguimos manteniendo el listón alto, seguimos haciendo formación, y con otra forma, pero llegamos igual que siempre. Entonces, enhorabuena por el logro que estáis haciendo. Y la página web, Encarna, ha quedado preciosa y
Y la videoconferencia igual. Felicidades a todas. Y ahora, cuando don Carlos quiera, puede... Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme y el honor es para mí. Es un honor y un placer, aunque más me gustaría estar en Jandía de la Vera, como estaba inicialmente planeado, que desde mi casa. Pero bueno, y respecto a la última presentación de Montaña, pues bueno, la explicación es clara. Montaña es una amiga y los amigos cuando te presentan pues siempre hablan de ti mejor de lo que te. Bien, hoy vamos a tratar pues bueno, el tema de moda en este momento, que es la infección por el coronavirus. Bueno, yo había subtitulado la conferencia Más dudas que certezas por irme curando en salud, puesto que aunque hay muchas cosas que hemos aprendido de esta pandemia, pues hay muchísimas cosas que todavía desconocemos. Empezaremos por el virus. El virus se llaman, la familia de este virus se llaman coronavirus porque echándole un poquito de imaginación, su cubierta llena de salientes y entrantes, pues puede recordar a una corona. Es un virus con el que convivimos habitualmente. Es el fundamental virus que está involucrado en común y en las diarreas infecciosas, sobre todo de los niños. Por lo tanto, los otros coronavirus, pues bueno, convivimos con ellos con relativa entente cordial. Sin embargo, estos virus, los coronavirus, nos han dado ya en el pasado dos sustos. El primero fue en el año 2003, en lo que se llamó la neumonía asiática o síndrome agudo respiratorio severo, de ahí viene el término SARS, y de ahí viene que el virus causal se llamara SARS-CoV, coronavirus del SARS. Esta fue una cosa que empezó en Guangdong, en China, que como el de ahora tenía su origen en los murciélagos y que como huésped intermediario fue la civeta, una especie de roedor. En España hubo algún susto, por ejemplo en ese 2003 tuvimos una alarma en Badajoz, pero luego fue descartada. Y finalmente el SARS causó unos 8.000 casos en 29 países, con 674 muertes, un caso probable en España y ningún muerto. Por lo tanto, ese fue el primer susto dado por un coronavirus. El segundo fue en 2012, en lo que se llamó el MERS, Middle East Respiratory Syndrome, porque fue una cosa que se inició en Oriente Medio. Al virus causal se le llamó coronavirus del MERS, MERS-CoV, y al igual que el que tenemos ahora, el SARS de 2003, el ébola, el Marburg y otras muchas enfermedades, tiene su origen en los murciélagos. Y esta tendencia de los virus de los murciélagos a podernos afectar probablemente se debe que, aunque su pinta lo desmienta, los murciélagos son mamíferos como nosotros. En aquella ocasión el huésped intermedio fue el dromedario y el MERS fue pues mucho menos importante en cuanto a número, 1.000 casos, aunque con una mortalidad bastante elevada. En España hubo 2 casos probables y ninguna muerte. Y por así decirlo, a la tercera fue la vencida. 2003 y 2012 fueron sustos, pero el del 2019 es, como ustedes saben, algo más que un susto. El nombre de la COVID-19 viene de la Coronavirus Disease de 2019. Ya el mero hecho de que le pongan una cifra detrás, la de 2019, indica que podría no ser la última. Por lo tanto, COVID-19 lo que significa es enfermedad del coronavirus de 2019. Y yo creo que es imprescindible hacer un homenaje a este hombre. Li Wenliang. Li Wenliang era un oftalmólogo del hospital de Wuhan. Li Wenliang, a principios de diciembre de 2019, empezó a alertar en las redes sociales y en sus amistades, etcétera, etcétera, de que en el hospital de Wuhan estaba pasando algo raro, que estaban ingresando pacientes con neumonías bilaterales graves y que a él le recordaban, aunque no la había vivido porque él era muy joven, el SARS de 2003. Naturalmente, Li Wenliang fue detenido, procesado, se le obligó a retractarse públicamente de lo que estaba diciendo, en fin, lo propio de un país democrático. Y para más Inri, Li Wenliang adquirió el coronavirus y desafortunadamente falleció el 7 de febrero de 2020 de la COVID-19. Es decir, que Li Wenliang fue el hombre al que, si le hubieran hecho caso al principio, quizá, y digo solo quizá, hubieran podido evitar todo esto.
Pero el caso es que ya a finales de diciembre, por fin los chinos reconocieron que tenían un problema con una neumonía, que no sabían la causa, y que el nexo del común era el mercado de pescado, marisco y animales vivos de Wuhan. Wuhan, lo primero que dijimos todos, ¿y qué es eso de Wuhan? Para encontrarnos con la gigantesca sorpresa de que Wuhan es la capital de Hubei y que Hubei tiene 60 millones de habitantes y Wuhan 11.800.000. Yo inmediatamente le dije, bueno, Wuhan, entonces es la ciudad más grande de China, para encontrarme con la sorpresa de que una ciudad de 11,8 millones de habitantes es tan solo la octava ciudad más grande de China. Y no te digo nada cuando a raíz de esto me enteré de que inclusive las dos ciudades más grandes de China, Shanghái y Pekín, son solo la tercera y la séptima del mundo y que Wuhan ni siquiera está en ese listado. A mí, que me parece enorme Valladolid, al ver estas cifras, pues me quedé más o menos pasmado. Y pasmados nos quedamos cuando empezamos a saber cosas de Wuhan, esto digo en enero, y nos dijeron que la ciudad estaba totalmente vacía porque habían confinado a la gente en sus domicilios. Eso a mí en enero me parecía impensable. Pusimos gestos de extrañeza cuando empezamos a ver que estaban el ejército fumigando toda la ciudad de Wuhan. Todo esto son cosas que luego hemos visto aquí. Y yo creo que lo que más nos dejó pasmados es cuando nos enteramos de que se dedicaron a construir un hospital y que en 10 días hicieron un hospital nuevo de 1.000 camas. Todo esto nos extrañaba en su momento y verdaderamente a mí me sigue extrañando que, visto lo visto en Occidente, en una ciudad de 11.800.000 habitantes, consiguieran dejar en 80.000 el número de casos y en 4.000 el número de muertos. Vamos, directamente yo no me lo creo. Por esto y por otros datos, yo creo que si hay algo que queda demostrado es que qué bien acuñada está la frase que dice en español, esos son cuentos chinos, porque lo que nos parece es que verdaderamente son cuentos chinos. Bien, en un tiempo récord, el 31 de diciembre reconocen que hay una enfermedad nueva y el 7 de enero identifican al agente. Es un nuevo coronavirus que se parece al del SARS del 2003 y por eso se le da el nombre definitivo de SARS-CoV-2, es decir, coronavirus 2 que causa SARS. Y a la enfermedad, como comentaba antes, se denominó COVID-19. ¿Quién descubrió este virus? Pues este virus lo descubrió una viróloga del Instituto de Virología de Wuhan, llamada Zhen Lixi, y es la que más o menos describió este virus, describió el origen en los murciélagos, y aquí no tenemos tan claro el huésped intermediario. Si recordáis, se le echó la culpa en su momento a un extraño bicho llamado pangolín, pero esto último no ha quedado muy claro. Ahora que es un virus que procede del murciélago y que es un coronavirus, eso sí. Lo que pasa es que, como sucede en cualquier enfermedad nueva, como sucedió en el SIDA, como sucedió en la gripe del 2009 y sucede siempre, pues se emiten teorías alternativas más o menos disparatadas, desde que es un arma biológica que crearon en Wuhan para acabar con parte de la población, se conoce que entienden que es que somos muchos. También una un poquito más elaborada, ya sabéis que este virus mata mucho más ancianos que jóvenes y a más hombres que a mujeres, y que lo habrían creado en China para eliminar ancianos y que no cobren la pensión, o para equilibrar la población de hombres y mujeres. Ya sabéis que en China hay muchos más hombres que mujeres, porque de la época en la que solo permitían tener un niño, la gente o donaba en adopción o abortaba de los embarazos de mujeres. En fin, otra teoría bastante descabellada. La quizá que más se ha oído es que estaban experimentando en Wuhan con un coronavirus y el virus del SIDA para crear una vacuna del SIDA y que se les escapó. Esta teoría, digamos que ha tenido un poquito más de aceptación, puesto que ha sido defendida en primer lugar por Lou Montagnier. Lou Montagnier es un premio Nobel de Medicina en el año 2008 y recibió el premio Nobel por descubrir el virus del SIDA. Lo que debo decir que en el momento actual Lou Montagnier no trabaja en ningún laboratorio, de hecho no trabaja, tiene 88 años y lleva ya unos cuantos años lucubrando sobre, yo qué sé, la homeopatía, y es decir, que ya no es quien era. Y también ha defendido esta teoría esta tal Li Mengyang, que el otro día salió en el programa de Iker Jiménez, y que dice, esta era viróloga en Hong Kong, o al menos eso dice, y dice que está clarísimo
que es un arma biológica creada para matarnos. Pero, en fin, son cosas que no tienen demasiado sentido. Quizá la más excéntrica que he oído es que es para que nos dejemos poner la vacuna y luego nos controlarían con el 5G. Esta fue la teoría que emitió Miguel Bosé, según la cual estaría detrás Bill Gates y entonces luego nos controlarían con el 5G. No me quedó claro cuando lo escuché qué pretende de mí Bill Gates metiéndome una vacuna y controlándome por el 5G. Supongo que para que venda el Macintosh y me compre un PC, pero es un poquito tal. Y luego otra también muy entretenida es que las élites diabólicas nos rocían con sustancias químicas mediante la estela de los aviones, lo que llaman chemtrails. Entonces ya la historia completa sería que los chinos han vacunado o vacunarán con RNA digitalizado que reaccionaría con el polvo con el que nos fumigan y que con la red 5G podrían activar y desactivar el virus a voluntad de las élites perversas, aunque tampoco se me antoja con qué objetivo querrán las élites perversas hacer esto. Bien, lo cierto es que, primero, todas estas teorías son enormemente optimistas sobre nuestra capacidad tecnológica. La tecnología actual está muy lejos de poder desarrollar una máquina de contagiar tan perfecta y, como ustedes comprenderán, si tuviéramos la tecnología como para hacer eso, tendríamos la tecnología para encontrar rápidamente una cura o una vacuna y desafortunadamente no es así. Y numerosos estudios científicos demuestran de verdad con la ciencia que es un virus de origen natural. Fijaros, es en un 80% idéntico al SARS de 2003 y en un 50% al MERS de 2012, pero sobre todo en un 88% idéntico a dos coronavirus que esta misma doctora aisló de los murciélagos en el este de China en 2018. Por lo tanto, más allá de teorías conspirativas y de cosas más o menos raras, la ciencia tiene claro que se trata de un virus natural con origen en murciélagos y con una especie intermedia que todavía no hemos identificado adecuadamente. Esto me lo pregunta siempre la gente y muta mucho, muta poco, se va haciendo agresivo, se va haciendo menos agresivo. Bien, lo que nos dicen los virólogos es que este coronavirus, como todos los coronavirus, tiene poca tendencia a mutar de forma importante. Básicamente sigue siendo el mismo que al principio. ¿Pero la enfermedad es menos grave o es más grave? Bueno, pues hasta donde sabemos, en esta segunda ola la enfermedad parece menos grave. Claro, si no es porque el virus ha mutado a una forma menos agresiva, ¿a qué se puede deber que la segunda ola de la enfermedad parezca menos grave? Bueno, pues creemos que muy probablemente es porque la gente se contagia menos veces. Supongan ustedes una persona ingresada en la residencia asistida de Cáceres y que antes de que empezáramos a usar mascarillas, pues el cuidador que la levantaba la contagiaba una vez, el que le daba de desayunar otra vez, su compañero de habitación otra, de manera que se infectaba muchas veces, cada primoinfección evolucionaba por su cuenta y cuando llegaba el tiempo de ponerse malo, tendría muchísimo más virus, lo que llamamos los médicos, muchísima más carga viral que la que tienen ahora, donde muy probablemente la gente se contagia una vez y en un descuido. Y bueno, no es que mucho, pero desde luego ahora manejamos la enfermedad un poquito mejor que en la primera ola. De manera que, por dar datos de mi hospital, en la primera ola, marzo, abril y mayo, tuvimos 724 ingresados, que yo cuando miro hacia atrás no se me antoja saber cómo lo hicimos, porque además a nosotros se nos pusieron malos todos los neumólogos, o casi todos, que eran los que estaban destinados a compartir la carga. Y se nos murieron 175, lo cual es una barbaridad. Y supone que la letalidad es del 24%, es decir, que casi se murió una de cada 4 personas que ingresó. Sin embargo, en esta segunda ola, en la que ya llevamos 342 ingresados, o sea que estamos hablando de cifras considerables, afortunadamente el número de fallecidos es mucho menor. Digamos que ahora la letalidad del enfermo que ingresa es 10 puntos por debajo, del 24% al 14%. Insisto en que esto es la letalidad de las neumonías que ingresan, no la letalidad de la infección por SARS-CoV-2, evidentemente, sino de los casos graves que nos ingresan. El contagio. Bueno, pues cómo no, aquí también hay polémica. ¿Quiénes contagian? Obviamente los enfermos de COVID-19. Durante mucho tiempo nos preguntamos qué pasaba si los infectados que todavía no tienen síntomas, o sobre todo los asintomáticos,
si estos contagian o no contagian, y mucho me temo que la respuesta hoy día está muy claro, y está muy claro que sí. Y ese es uno de los problemas gordos para contener esta epidemia, que una persona puede estar totalmente asintomática y estar contagiando el virus. Y eso es muy difícil metérnoslo en la cabeza. Entonces la gente que no nota nada, pues lógicamente se fía y, digamos, va a ver y besa a su abuelo o a su abuela, y es donde viene el problema gordo. ¿Y cómo nos contagiamos? ¿Ven? Todo el mundo está de acuerdo en que el contacto directo, lo habrán ustedes oído 1 millón de veces, con esas gotitas respiratorias que produce un infectado al toser, al estornudar, al hablar, es la forma más importante. Estas gotitas pueden alcanzar hasta 2 metros, de ahí lo de la distancia de seguridad, pero caen muy rápidamente y se depositan en el suelo o sobre muebles o objetos. De manera que esa sería la segunda manera. Yo toco un objeto contaminado con esa gota y luego me toco la boca, la nariz o los ojos, y esa sería la otra manera de contagiarse. De ahí que, digamos, todo el mundo está de acuerdo en el distanciamiento, las mascarillas, lavarse las manos o usar geles hidroalcohólicos de forma frecuente y limpiar los objetos o los muebles con lejía de bebida. La polémica viene en si hay o no además transmisión aérea, y lo explico porque esto puede o llama a equívoco, que sería que además de esas gotas con las que me tiene que acertar el que estornuda en el ojo, habría gotas muchísimo más pequeñas que podrían quedar flotando en el aire. Podrían flotar durante 1 o 2 horas y el virus se transmitiría cuando alguien las inhala. Esto no hay acuerdo absolutamente. Por ejemplo, la OMS no reconoce que este tipo de transmisión exista y tampoco el gobierno español. Otros gobiernos sí. Y la polémica se ha avivado mucho con un artículo publicado en Science, una de las revistas más importantes de la ciencia con mayúsculas, en la que publican precisamente transmisión aérea del SARS-CoV-2. Esto tiene su trascendencia porque si admitimos que existe transmisión aérea, no podríamos hacer nada en lugares cerrados sin mascarilla. Además, habría que estar todo el rato ventilando o utilizando filtros EPA, y me temo que eso obligaría a cerrar bares, restaurantes y actividades en el interior, puesto que si puede quedar flotando el virus porque alguien pasó por ahí hace 1 hora, no tendría sentido poder hacer actividades en un interior. ¿Cómo nos protegemos? Lo pasaré deprisa porque esto se lo han contado a ustedes 400.000 veces, pero bueno, distanciamiento social, por supuesto, la manera más segura es quedarse en casa, y no dejar entrar a nadie. Yo entiendo que la mayor parte de las medidas que se están tomando van encaminadas a intentar no volver a otro confinamiento total, puesto que otro confinamiento total podría causar un desastre económico aún mayor y a lo mejor no nos moriríamos de coronavirus, pero sí de hambre al año que viene. Y yo entiendo que las medidas van encaminadas a eso, aunque de verdad lo que ha demostrado funcionar es cuando nos confinaron absolutamente. Por lo tanto, al menos a 2 metros de todo el mundo. Por supuesto, uso de mascarillas. Una de las cosas más sorprendentes de esta pandemia para mí es cuando al principio se empeñaron en que no usáramos mascarillas contra toda lógica y contra toda razón. Es cierto que no había, pero yo creo que hubiera sido mejor, más honrado, más honesto decir, oiga, no hay mascarillas que usted pueda comprar, pero hágase una como pueda, que siempre será mejor que nada. Sin embargo, pues entraron en ese bucle de decirlo, no, las mascarillas no son necesarias, en fin, nunca le dimos sentido los que entendemos de enfermedades infecciosas. Hay 3 tipos de mascarillas: las mascarillas que se llaman higiénicas, que serían en principio las que se recomiendan para personas sanas, son las hay no reutilizables y reutilizables, y lo único que hay que fijarse al comprarlas es si cumplen las normas, es decir, si son mascarillas que están homologadas, si son o no reutilizables, y cuál es el número máximo de lavados si se van a reutilizar. Las reutilizables, ¿cómo se limpian? Pues bueno, metiéndolas en la lavadora es perfecto, porque eso es lavado con agua y detergente a 60 a 90 grados. También se puede meter media horita en agua tibia con lejía y después lavar muy bien la mascarilla, o desinfectarlas con biocidas, como por ejemplo el Sanitol. El segundo tipo de mascarillas, y quizás son las más utilizadas, son las mascarillas quirúrgicas.
Estas son no reutilizables. Les comentaré como curiosidad que yo, cuando empezó todo este lío de las mascarillas y a costar €1 una mascarilla, fui a mi hospital a preguntar que cuánto valían estas mascarillas quirúrgicas en, digamos, noviembre del 2019. Y para mi pasmo me contestaron que por €1 nos daban 50. Es decir, que el precio real de las mascarillas quirúrgicas antes de que empezara todo esto era 2 céntimos. Fíjense que nos han estado vendiendo las mascarillas a casi €1, y esto también ha sido un negocio de los chinos, porque donde se fabrican estas mascarillas para pasmo de todo el mundo es en China. Lo único que hay que fijarse al comprarla, que ponga CE, certificado europeo, porque eso significa que son homologadas y que son de las que sirven. Y por último, pero esto para cuando la usamos nosotros, para cuando nos metemos en una planta COVID, son las mascarillas que llamamos EPI, de equipo de protección individual, las FPP2 y FPP3, que en general son para uso profesional. Bien, ¿cómo usamos la mascarilla? Mal. Yo mismo, al repasar esto, dije, madre mía, si yo lo hago mal todos los días, porque lo que recomienda el Ministerio, estas son recomendaciones oficiales, es que hay que lavarse las manos antes de manipularla, tocar solo las gomas, ponerte sobre la nariz ajustándola, poner las bandas elásticas, pellizcar la pinza nasal, no tocarle nunca, y si te la tocas, lavarte las manos después, volverse a lavar las manos antes de quitársela y tirarla. ¿Cuánta gente lo hará así? Bueno, pues nosotros dentro del hospital sí, pero fuera del hospital yo creo que todos, y por todos quiero decir todos, lo hacemos mal. Pero bueno, por lo menos que sepáis cómo se debería de hacer. Lavado de manos o uso de geles hidroalcohólicos. Yo primero diría que es mejor el lavado de manos, pero bueno, no siempre se tienen a mano. Pero hay que lavárselas bien, ¿eh? Frotar palma con palma, frotar entre los dedos, mirar detrás de las manos, bien en los pulgares, limpiarse las uñas, detrás de los dedos y las muñecas, y luego ya enjuagarse. Hacemos eso, vuelvo a decirlo, cuando yo entro y salgo de una planta de coronavirus, sin duda, pero por término medio la gente hace así y sería mejor hacerlo correctamente. Y por último, en cuanto a la limpieza de superficies, bastarían 2 cucharadas de postre en 1 litro de agua. Verdaderamente, durante la primera hora de la pandemia nos entró un furor limpiador con lejía que yo qué sé, por ejemplo, en mi casa hubo una vez que mi mujer limpió con lejía hasta las botellas de cerveza, y esa noche cuando nos fuimos a tomar una cerveza, mis hijos y yo salimos. Entonces bastarían 2 cucharadas de postre en 1 litro de agua, no son necesarias mayores concentraciones. Bien, ¿en qué consiste esta enfermedad? Bueno, pues como decía, entre el 15 y el 20% de los infectados, calculamos, no notan nada, son asintomáticos, pero contagian. Estos son el gran problema epidemiológico, es decir, como decía antes, pues gente que no nota absolutamente nada y que va contagiando a quien tiene a su alrededor. La mayoría de los que se infectan padecen una enfermedad leve que habitualmente empieza unos 5 días tras el contagio, y que sí, esta parte sí se parece a una gripe. Fiebre, tos, cefalea, fatiga, congestión nasal, dolor de garganta, como única peculiaridad, pero no vale de nada porque no es diferencial entre una cosa y otra, la pérdida del gusto y el olfato, que es, digamos, a quien le afecta total. Yo tengo una residente que fue su único síntoma, la pérdida del gusto y el olfato, una chica joven y sana, y decía que cuando estaba con la pérdida del gusto y el olfato, con los ojos cerrados no distinguía los bombones del chorizo. Hasta ese punto llega la pérdida del gusto y del olfato. Como curiosidades, insisto, son curiosidades porque no nos sirven en realidad para nada. Los jóvenes tienden a tener más dolor de garganta y lo de la pérdida del gusto y del olfato. Los viejos suelen tener más fatiga, fiebre y pérdida de apetito. La tos y la fiebre son más frecuentes en hombres, y los síntomas de nariz, garganta y pérdida de gusto y de olfato más frecuentes en mujeres. Pero insisto que esto es un poco como curiosidad. Bueno, un porcentaje no determinado, pero que calculamos en torno al 5% de la gente que se infecta desarrolla una neumonía y necesita ingreso hospitalario. Por supuesto, es sobre todo en ancianos y en personas enfermas seriamente. Por eso es con quien más cuidado hay que tener y quienes más cuidados tienen que tener, los ancianos o las personas que tengan patologías serias.
Lo único conmiserativo de este virus es que en niños y en jóvenes son rarísimas las formas graves. Por ejemplo, en mi hospital no ha habido ningún niño ingresado por coronavirus, cuando ha habido muchísimos niños infectados por coronavirus. Entonces, bueno, esto, y no sabemos muy bien por qué da formas leves en niños. Los niños, porque el que dé formas leves en jóvenes no extraña. Una persona joven y sana es mucho más resistente a todo que cualquiera, pero los niños las infecciones suelen revestir de gravedad. Sin embargo, en SARS-CoV-2 los niños esto lo pasan prácticamente sin enterarse, la mayoría. Ahora contagia. Y desde luego, como comentaba antes, es más grave en hombres que en mujeres. Han muerto muchos más hombres que mujeres de esta enfermedad. Tampoco sabemos muy bien por qué. Muy probablemente tenga algo que ver con las hormonas masculinas, porque si no, no se nos ocurre ninguna otra cosa, pero esto es así. Y luego, pues un porcentaje no determinado todavía, porque no tenemos el número total, luego comentaremos sobre eso, pero posiblemente menos del 1% de los infectados, desafortunadamente, fallecen. Y fallecen de complicaciones, ¿no? La complicación que más tememos, que nosotros lo llamamos síndrome de la tormenta de citoquinas, es que en determinadas personas, y probablemente en relación con cuestiones genéticas y con lo que comentaba antes del número de virus, de la carga viral, el sistema inmune se vuelve loco y produce una tormenta que conduce a una lesión pulmonar gravísima que llamamos distrés respiratorio de adulto, y esa respuesta exagerada del sistema inmune es la que lleva a la UBI o a la muerte. Por eso es por lo que habrán oído ustedes que usamos corticoides y que usamos inmunosupresores. Es para cuando esto se está produciendo intentar pararlo. Por eso es por lo que, y parece una paradoja, utilizamos fármacos que disminuyen la inmunidad, como son los corticoides y los inmunosupresores, para tratar una infección por un virus. Pero no la utilizamos cuando es solo una infección por un virus, sino cuando se produce esta respuesta exagerada, que es la que intentamos parar. Y luego complicaciones hemos visto pues durante la enfermedad aguda de todo. Hemos visto lesiones cutáneas, problemas neurológicos, trombosis, embolias pulmonares, hepatitis, complicaciones cardíacas a veces muy serias, complicaciones endocrinológicas, gastrointestinales, renales. Por eso cuando empezamos a ver esto, a mediados de marzo, y yo pensaba que los chinos nos habían dicho que esto era como una gripe, pero que algún viejito se ponía malo, es por lo que digo que, vale, cuentos chinos, porque es que la enfermedad que hemos visto no se parece en nada a una gripe en la que algún viejito se pone muy malo, sino que es una cosa muchísimo más compleja, muchísimo más poliédrica, y por eso digo, tanto por el número de muertos en Wuhan como por cómo era la enfermedad, de ahí es que diga yo esto de los cuentos chinos. ¿Deja secuelas? Pues bueno, a ver, nosotros hemos montado una consulta post-COVID, por así decirlo, fundamentalmente pensada en ver a los pacientes que hemos tenido graves. Por ahora, secuelas graves no estamos detectando, más allá de que es fácil suponer que una persona que se ha tirado 2 meses en la UBI no se recupera fácilmente de ese palizón. Pero por ahora no estamos viendo secuelas realmente graves, aunque es un poquito pronto para saber cómo van a quedar los pulmones, porque después de una infección pulmonar en la que las radiografías se ponían de color blanco, no sabemos si se va a producir una cicatrización anormal y los pacientes van a tener una fibrosis o si no. Por el momento, no. Sí vemos muchísimas secuelas psicológicas. La gente, yo tengo un compañero que dice, es que tienen estrés postraumático, es decir, es difícil pensar el miedo que ha pasado una persona ingresada sola, que eso ha sido una de las cosas más terribles de esta epidemia, que nos hemos visto obligados a no dejar a nadie en las habitaciones de coronavirus. La verdad es que yo creo que lo más duro de todo ha sido ver morirse a la gente sola, sin el consuelo de que un hijo o un nieto te coja de la mano. Eso ha sido terrible. Pero más allá de las secuelas psicológicas, por el momento no estamos viendo secuelas graves. Sí hay gente que nos cuenta que está cansada y que eso le dura además semanas. Bien, esto es que ha pasado en muchas enfermedades, pasa eso, de que después de tener una enfermedad por un virus, pues te quedas como cansado durante tiempo.
pero normalmente se acaba por pasar. Y otra cosa que no sabemos es si esto deja inmunidad, es decir, tras haber pasado el coronavirus, ¿no te vuelves a coger el coronavirus? Bueno, pues no lo sabemos bien, parece que sí porque después de 48 millones diagnosticadas, que irán 200 millones de infectados, solo se ha documentado, por documentado quiero decir demostrado y publicado 6 reinfecciones. Bueno, si una de cada 10 millones de personas se va a reinfectar, yo lo firmo ahora mismo. Ahora, lo que sí que no sabemos es cómo podemos medirlo, porque desde luego la gente pierde los anticuerpos. A los 3 o 4 meses de haber pasado la infección se pierden los anticuerpos, pero eso no quiere decir que se pierda la inmunidad, porque a lo mejor se conserva la inmunidad celular, que llamamos, y no se volverían a reinfectar. No lo sabemos, pero tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar esa inmunidad, si es que existe, que yo que existe no tengo ninguna duda, porque no he visto ningún reinfectado en todo el tiempo que llevo, y casi nadie ha visto un reinfectado. Ahora, ¿va a durar 1 año, va a durar 2 o va a durar 6 meses? Pues eso es una de las grandes incógnitas de esta enfermedad. El diagnóstico, bueno, esto es de menor interés, pero les comentaré 3 pinceladas. Una, que los test serológicos, no digo que no sirvan para nada, pero desde luego no sirven para casi nada, porque tienen tantos falsos positivos y tantos falsos negativos que no nos permiten afirmar a ciencia cierta quién la ha pasado, quién no. Y es lógico. Tenemos que tener en cuenta que normalmente cuando se quiere poner en el mercado un nuevo test serológico, a la industria que lo va a fabricar se le piden cientos de miles de pruebas de que funciona y de que no tiene falsos positivos ni falsos negativos. Sin embargo, en el tema del coronavirus había tanta prisa que las industrias han sacado a la calle test de anticuerpos sin estar testados. Entonces no digo yo que no sirvan para nada, pero desde luego no sirven para casi nada. El estándar de tratamiento es la contraída y llevada reacción en cadena polimerasa o PCR. Y esto no pretendo convencerles porque me resulta muy complicado en los médicos que no están acostumbrados a enfermedades infecciosas. Una PCR positiva confirma el diagnóstico, pero una PCR negativa no lo descarta. Y piensen ustedes, si desde que yo me infecto hasta que se me hace positiva la PCR pasan 5, 6, 7 días, en esos 5, 6, 7 días estoy infectado y soy negativo. Y además, como es una toma de una muestra orofaringea, pues calculamos que hay un 30% de falsos negativos. Por lo tanto, insisto en que no, todo hace que hayamos entrado en este bucle, pero todo hasta la televisión, uno puede ir por la televisión. Ya se han hecho los jugadores del Madrid la PCR esta mañana para jugar esta tarde. Eso, con perdón, es una tontería. Es la única manera de poder seguir jugando al fútbol, pero uno puede tener la PCR negativa y ser contagioso. De manera que, bueno, esto compete más a los médicos que a ustedes, pero que lo tengan claro, que no hay una prueba en la que yo pueda decir a alguien, no, usted no está contagiado. No la hay, ojalá que la hubiera, pero no la hay. Y luego ahora tenemos un test mucho más rápido, que son los test de antígenos en la muestra orofaringea, que eso se hace, es como un predictor, o sea, se mete y en los 10 minutos se tiene, que es muy parecido a la PCR, pero tiene los mismos problemas que la PCR, que es que hay falsos negativos. Este es el resumen de uno de nuestros problemas. No tenemos pruebas buenas. Yo tengo pruebas para el SIDA, ¿la tiene usted o no lo tiene? Pero para esto no lo tenemos, de manera que nos tenemos que manejar con lo que hay, pero no sin perder de vista que los tiempos de aislamiento, la epidemiología en general, es tan importante como las pruebas. Estamos acostumbrados ahora a que las pruebas nos resuelvan todo, pero en esta enfermedad no es cierto. A lo mejor lo es en el futuro, pero de momento no. Bueno, ¿qué hacer si se tienen síntomas? Bueno, pues yo me remito a lo que dice más o menos el ministerio. Pues lo suyo es autoaislarse, tener un teléfono y llamar al médico y si te notas grave, al 112. Grave, ¿a qué llamo yo grave? Pues mire, la fiebre no es una cosa grave, la tos no es grave, el no oler no es grave, el que a uno le falta el aire, el que a uno le falte el aire sí es grave. O sea que cuando uno note dificultad para respirar,
hay que llamar al 112 o salir corriendo para urgencias. Me matarán mis compañeros de urgencias, pero esa es la entonces, el criterio de gravedad es fundamentalmente el que uno note que empieza a faltar el aire. Tratamiento. Bueno, desde luego para los casos leves domiciliarios no hay ningún fármaco que sea de utilidad. De hecho, no hay ningún fármaco comercializado ni no comercializado. Por lo tanto, lo único que podemos hacer con una persona que tiene un caso leve, bueno, pues como la gripe o como un catarro, tratamiento de los síntomas con paracetamol. Y en cualquier caso, pues seguir las indicaciones que te marque el médico de atención primaria de salud. Pero ya digo, es que no hay fármacos contra la COVID-19. Y no crean que tampoco hay tanto en el hospital. Cuando se dice, hemos aprendido bastante, sobre todo hemos aprendido de qué nos sirve, de qué cosas no sirven para nada, y no solo no sirven para nada, sino que añaden problemas. Así, la mayor parte de las cosas que utilizamos en la primera ola, el Caletra, que es el lopinavir y tonavir, que es un fármaco que se usaba para el SIDA, no sirve de nada y tiene efectos secundarios. La hidroxicloroquina, el Dolquine, que se utilizó muchísimo, no sirve para nada y tiene efectos secundarios, y la cloroquina igual, el interferón, la citromicina, o sea que más nos hemos quedado con cosas que sabemos que no funcionan que con cosas que sabemos que funcionan. Si ven ustedes, en todas las que quedan, menos en los corticoides, que eso está claro que sirven, pongo interrogantes. Porque Remdesivir, que va a ser el primer antiviral que se comercialice para la neumonía por coronavirus, bueno, los resultados de los ensayos son más que discutibles. Desde luego no es como la penicilina y las anginas, que la cura. No, se discute si disminuye en 2 días la estancia media, es decir, no es un fármaco de sí o no. Y lo mismo pasa con todo lo demás que hemos utilizado, incluyendo el plasma de convaleciente, que en mi hospital se está utilizando mucho, que es coger el plasma de alguien que ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos para tratar a las personas que están enfermas. Es difícil evaluar si sirve o si no sirve, igual pasa con todas las otras cosas. Por lo tanto, digamos, sabemos manejar mejor a los pacientes en cuanto a cómo oxigenarles, cómo anticoagularles, cómo poner, pero no hay un avance que digas, pum, de sí a no. La vacuna, pues a esta nos encomendamos. Yo creo que el futuro depende de que funcione la vacuna, puesto que este virus que no se ha ido en verano, me parecería muy raro que se fuera en invierno. Por tanto, dependemos de que la vacuna. Sí debo comentar que el desarrollo tradicional de una vacuna se cifra en más de 10 años. Desde que se descubre el virus, se hacen estudios preclínicos, se prepara la técnica de fabricación, se hacen estudios de seguridad, se ve si tal. Entonces, normalmente, desde un virus a una vacuna pasan 10, 15 años y aquí vamos mucho más deprisa. Fijaros que ya hay 5 vacunas aprobadas en el mundo para usos muy concretos, pero hay ensayos de eficacia a gran escala. Es decir, esta vez se está poniendo toda la carne en el asador, claro, todos los grandes cerebros que tengan que ver con esto y todo el dinero que sea necesario se ha puesto al servicio de intentar desarrollar una vacuna contra la COVID-19. Ahora, por mucho que se está corriendo, muy probablemente los optimistas piensan que se va a empezar a poner la vacuna, al menos a determinados grupos, en febrero o en marzo, pero la vamos a poner sin saber si funciona. Porque es bastante complicado saber si una vacuna funciona. Porque tú tienes que poner la vacuna a unos sí y a otros no, pero a todos darle las órdenes de que tengan mucho cuidado. Entonces, sería viendo que los vacunados con vacuna se enferman muchos menos que los que les hemos dicho que le hemos puesto la vacuna pero no se la hemos puesto. Así es como se hacen estos estudios. Entonces, en saber si funciona o no funciona, vamos a tardar bastante tiempo. Bueno, y voy a finalizar con las controversias durante la pandemia, que yo creo que merece la pena alguna de ellas ser comentadas. Bueno, primero que es una pandemia, ¿no? La pandemia, bueno, pues el término de pandemia es cuando una epidemia, ¿no? Porque si aparece en un lugar específico en un momento, pues dice, pues un brote. Ha habido un brote de paperas en Torroella de Montgrí. Cuando se te va de las manos y en un área geográfica aparece esa misma enfermedad, la llamamos epidemia. Es decir, toda Cataluña tiene paperas.
y pandemia y cuando una epidemia afecta a más de un continente y que no son casos importados, sino que en cada país hay transmisión comunitaria. La última pandemia que hubo es la gripe porcina del 2009, ustedes recordarán, aunque esa se quedó en más susto que muerte, a diferencia de esta. Por lo tanto, esto es una pandemia y en este momento, pues fíjense ustedes, es una barbaridad, casi 50 millones de casos confirmados, y solo es confirmado el que tiene una PCR positiva, no el que se supone. Yo por eso cuando dan cifras en el Zaire o en Botsuana, digo, muy bien, sí, seguro, que le están haciendo la PCR a todo Botsuana, como, en fin, más o menos, esos son los casos confirmados. En Europa casi 11 millones y en España vamos por 1.250.000 casos confirmados. Respecto a la mortalidad, fíjense ustedes, en España reconocidamente, y luego volveré sobre ese tema, hay unos 38.000 muertos, lo cual supondría 81 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes. Lo digo para llamar la atención sobre Cáceres. En Extremadura llevan 754 fallecidos, bueno, 75 por cada 100.000 habitantes, pero en Cáceres llevamos 159 fallecidos por cada 100.000 habitantes, es decir, el triple que en el resto de Extremadura, y tampoco sabría explicar por qué. Si es verdad que el área sanitaria de Cáceres es una población muy envejecida, que es la mayor concentración de residencias de ancianos, y probablemente esa sería parte de la explicación, pero realmente no tengo una explicación para decir por qué esto ha sido mucho más grave y frecuente en la primera ola en Cáceres que en Badajoz. No tengo ni idea. Esta es la gráfica de mi hospital. Lo digo para llamar la atención por días por encima de 25 ingresos. Eso fue un auténtico tsunami. Es la única palabra que se me ocurre. Porque ingresar 24 pacientes hoy, 25 mañana, 26, llegamos a tener 225 pacientes ingresados. El récord anterior de medicina interna estaba en 70 o 75 en un año de gripe. Entonces esto, yo ya digo, cuando lo miro en retrospectiva, ni sé cómo lo hicimos, porque además los médicos que más deberían combatir con eso son los neumólogos, se pusieron malos y algunos de ellos muy malos, con ingresos, inclusive alguno tuvo que dar agua. En esta segunda oleada tampoco vamos mal, llevamos 342 ingresos. Y si ustedes se fijan en la forma, esta curva es la curva de ingresados. ¿Cuántos pacientes tengo ingresados? Empezó a subir hasta el 27-28 de septiembre, con 75 ingresados, muy lejos de los 225. De repente, sin que yo tenga ni idea de por qué, empezó a bajar y ahora otra vez ha empezado a subir. Ni tengo idea de por qué subió, ni por qué bajó, ni por qué está volviendo a subir. No hay explicación. Por muchas preguntas que le damos, no tenemos ni idea de por qué va de esta manera. La OMS pondríamos los hechos reaccionar a tiempo. Pues claro, la OMS declaró la pandemia el 11 de marzo del 2020. Y que me perdonen los señores de la OMS, pero a buenas horas mangas verdes, que es una frase que viene de los de la Santa Hermandad, que llevaban mangas verdes y que siempre llegaban tarde cuando los llamaba para un robo en los Reyes Católicos. Pero desde luego a buenas horas mangas verdes, porque declaró la pandemia el 11 de marzo cuando yo vi mi primer paciente en Cáceres el 1 de marzo. Y para el 11 de marzo en Cáceres, que fíjate si queda lejos de Wuhan, ya teníamos 16 ingresados con neumonía grave. Por lo tanto, la OMS, y siento decirlo, una vez más ha actuado tarde y mal. Esta sería la pregunta del $1.000.000. ¿Los errores del gobierno agravaron la pandemia? Bueno, este es un tema sobre el que se ha desde luego. Hombre, también es verdad que hay mucho profeta del pasado. Es muy fácil para mí decir ahora había que haber cerrado los vuelos, suspendido el fútbol, no había que haber... No sé, el momento era distinto. Sí, posiblemente lo de mantener abiertos los aeropuertos, mantener las habitaciones del 8M, lo que hicieron con los niños, y todo con los míos, que cerrar la facultad pero no la discoteca y al día siguiente volver a casa, pues ¿qué hizo? Porque todos los niños de Salamanca y de Madrid fueran a las fiestas de los coronavirus y al día siguiente volvieran a casa, pues en muchos casos vieran a sus abuelos y a sus padres, y ya digo, de empeñarse en que no usemos mascarillas. Pero yo también digo que a toro pasado es muy fácil acertar con lo que había que hacer y, bueno, no sé si no, sí es verdad que en un estudio muy serio virológico que se acaba de publicar en España,
se vio que el partido de fútbol Atalanta-Valencia tuvo mucho que ver con la entrada de coronavirus y las ferias de arte en Madrid también, y probablemente entró por muchos sitios a la vez y quizá estuvimos un poco tarde. No había material de protección o sobraba, porque que claro, aquí nos encontramos con, no sé si lo vieron ustedes, el programa de Antena 3 que se rodó en Cáceres, en el que yo mismo descubrí que trabajaba en un centro de alta contención de Dallas, porque yo estuve viendo ese programa y digo, pero si esto no es mi hospital, pues mi hospital en aquel momento estaba lleno de gente con EPIs caseros que nos regalaban. Por cierto, para eso en España somos fantásticos. Es decir, las enfermeras montaron un sistema de reciclaje de EPIs, la gente nos ayudaba mandándonos material casero, las máscaras esas famosas que nos fabricaban con ordenadores 3D, pero desde luego esa homogeneidad en la que todos con un EPI oficial que salió en ese programa, bueno, pues es mentira, pero tampoco tan calvo, con esto de que estábamos desnudos, o como publicó el New York Times, trabajadores kamikazes, trabajadores españoles kamikazes. A ver, yo cuando en marzo o en abril oí hablar de que tenemos a los sanitarios como soldados desnudos en la trinchera y sin balas, yo siempre pensaba, no sé si me están llamando héroe o gilipollas, porque claro, les puedo asegurar que había escasez de material que suplíamos de la manera que fuera, pero nadie entraba a una habitación de coronavirus sin protección. O sea que yo digo que lo resumiría diciendo que ni tanto ni tan calvo. Ni teníamos de todo, como parece en el programa de Antena 3, ni no teníamos de nada, como hubo mucha gente que se empeñó en decir. Se negó la UBI a los ancianos. Esto sí que me parece interesante aclararlo. Les voy a explicar lo que es entrar en una UBI. Entrar en una UBI es que te pongan un tubo por la tráquea y te conecten a un respirador, para lo cual te tienen que poner, en resumen, anestesia general. Ustedes piensen que hoy en día lo pensamos 5.000 veces antes de poner anestesia general a alguien de 90 años. Y la anestesia general dura 1 hora o 2. Y aquí estamos hablando de anestesia general durante 3 o 4 semanas. Es decir, no es que se negara la UCI a los ancianos, es que si tú metes en la UBI, intubas y ventilas a un anciano esta mañana, es seguro que no llega a la noche. Es decir, no se trata de que nadie crea que el valor intrínseco depende de la edad. No. Para aguantar una estancia larga en una unidad de cuidados intensivos hay que tener una base de partida de salud en la que en la mayor parte de los casos, cuando se decide que alguien no debe ir a la UBI, no es ni por problema de camas ni por problema de... O sea, tampoco fuera de pandemia se mete en la UBI la gente de 90 años. Sinceramente, ¿por qué? Porque no lo va a aguantar. La UBI, como la anestesia general, es una agresión de altísimo nivel que la gente de determinada edad o determinadas patologías previas no va a aguantar. Entonces se intenta lo que sea, menos eso, que ponerle anestesia general y meterle un tubo no llegarían a esta noche. Por lo tanto, una cosa de la que se polemice mucho, pero en realidad para nosotros no tiene ningún tipo de polémica. ¿Se dejó morir a los ancianos en las residencias? Bueno, esto yo creo que va por barrios. Desde luego, hasta donde yo sé, aunque hay juicios pendientes, en Cáceres nunca dijimos que no mandaran a la gente al hospital, y cuando los médicos de un hospital, de una residencia decían mandar, pues lo mandaban y nosotros lo ingresábamos. Bien, es verdad que si lo que se le va a ofrecer en esa residencia es lo mismo que le voy a ofrecer yo, cuando tenemos el hospital lleno, pues a lo mejor no tiene mucho sentido. Es decir, si lo que se le va a ofrecer al hombre es oxigenoterapia, corticoide, y eso se puede dar en la residencia, y oxígeno, pues no tiene mucho sentido mandarlo. Pero ya digo, sobre esto no me pronuncio porque esto está sub iudice y sobre todo no en nuestra comunidad autónoma, pero en otras hay mucho que litigará el juzgado. Existía el comité de expertos. Esta es una historia que tiene su gracia porque, claro, los de infecciosas de España nos conocemos todos. Entonces, cuando empezaron a hablar de que las medidas que aconsejaba el comité de expertos para arriba y para abajo, entre nosotros hubo una auténtica caza de brujas para enterarnos de quién formaba parte del comité de expertos de la desescalada. Inclusive, como estábamos todo el día reunidos por el Zoom o tal, pues bueno,
pues va a ser fulanito de tal. Y ese fulanito de tal llamaba y decía, no, yo no. La explicación fue cuando Donilla admitió que no había un comité de expertos para desescalada. Igual que sigue sin haberlo, No hay, vamos a puntualizo, no hay un comité de expertos independiente. Los que ya trabajaban allí, Fernando Simón y sus colaboradores, siguen trabajando, pero eso no es un comité de expertos independiente, igual que no lo hay ahora en Extremadura. Y yo creo que porque no quieren tener un comité de expertos. Ningún comité de expertos del mundo iba a avalar que la gente vaya por la calle con mascarilla y cuando entre un bar se la quite. Eso es imposible. O ningún comité de expertos va a decir hoy que se necesita 6 meses de alarma y mañana que son 4. Es decir, los científicos dan informes científicos. Otra cosa es que luego los políticos hagan otra cosa. Eso está muy claro en Estados Unidos. Tony Fauci, que es uno de los infectólogos o inmunólogos más famosos del mundo, es el jefe de los asesores y él dice lo que habría que hacer es A. Pero llega Donald Trump y dice, pero vamos a hacer B. Pero bajo la responsabilidad de Donald Trump, no a lo que hemos jugado aquí a medio expertos, medio políticos, pero desde luego ni había ni hay comité de expertos ni nacional ni autonómico. No hay unos expertos, ya digo, independientes de lo que son el poder. Yo, quizá uno de los días más amargos para mí de la pandemia es un día que me levanto por la mañana y veo en el mundo esto. Cáceres, la provincia con la tasa de letalidad por COVID-19 más alta de España. Y digo, pero, ¿qué dice este tío? 15%. A ver qué dicen en China. O sea, en China se les muere un 1,4% y a nosotros, con muchos mejores hospitales, muchos mejores médicos, muchos mejores medios, el 15%, ¿de qué estamos hablando? Entonces, brevemente le digo, mire, ¿qué es la tasa de letalidad? El porcentaje de casos que fallecen. Es una regla de 3. Si de 400 casos fallecen personas, la tasa de letalidad es del 5%, 5 de cada 100. Entonces, claro, Cáceres publica también el periódico. 1.355 casos, 246 fallecidos, tasa de letalidad, que es la regla de 3, 18,15%. Pero yo me hartaba de decirle a la prensa, pero si solo le hacemos PCR de los graves que ingresan, no en la tasa de letalidad, en la tasa de letalidad de los graves, pero os quedáis cortos, porque le hacemos solo a 2 tipos de personas PCR, a los graves que ingresan y a los sanitarios. Entonces, esa tasa de letalidad es baja respecto a los que ingresan, ya os dije que era el 24%, pero es estúpida respecto a la población general, porque solo le hacíamos PCR a los graves. Para que os hagáis una idea, en este momento se están haciendo en mi hospital unas 1.800 PCRs al día. En aquella época se hacía 30. O sea, yo lo primero que pasaba por la mañana a ver al laboratorio y decía, oye, ¿para cuántas tenemos hoy? Para 35. Pues vale, pues hoy nada más le hacemos a los graves, ¿sabes? O sea, entonces, eso de la tasa de letalidad, calculo yo la tasa de letalidad, pues, por debajo de 1%. Menos de 1 de cada 100 personas que se infectan se mueren. Entonces, no teníamos ni idea de cuántos casos, no teníamos ni para hacer la PCR a los no graves, o sea que no se sabe. De todas maneras, a mí me preocupó y yo revisé todos los fallecidos en nuestro hospital y bueno, con el 70% mayores de 80 años y los que no eran mayores de 80 años tenían mucha patología asociada. Es decir, que gente menor de 80 años y sin ninguna patología, pues no se nos murió ninguno. Otra controversia graciosa en la que entra en bucle determinada prensa. Nos ocultan a los muertos. Bueno, entonces yo siempre digo, vamos a ver. Las autoridades sanitarias, Fernando Simón, dice que se ha muerto del coronavirus una persona cuyo certificado de función dice muerto de COVID-19. Pero si, por ejemplo, yo soy el médico de Malpartida y me han dicho que se ha muerto en marzo y en abril, una persona en su casa y nadie le ha hecho la prueba, yo no pongo eso en el certificado de función. Por lo tanto, las autoridades sanitarias no lo pueden computar como fallecido por COVID. ¿Eso es ocultar muertos? Yo creo que no. Hay una cosa que se llama el MOMO, Monitorización de la Mortalidad Diaria, del Instituto de Salud Carlos III, que yo he consultado durante toda la pandemia a diario, que te habla del exceso de mortalidad. Entonces, fijaros, el exceso de mortalidad que corresponde entre mediados de marzo y abril y el exceso de mortalidad. ¿Qué es eso del exceso de mortalidad? Yo hago la media de los muertos diarios de los últimos 8 años, por ejemplo, y dibujo lo que espero. Si el número de muertos que hay se sale de lo que espero, ese es el exceso de mortalidad.
Y fíjense ustedes, hay un exceso de mortalidad de casi 60.000 personas. Es decir, desde mediados de marzo a ahora se han muerto 60.000 personas más que en 2019 o que en 2018. Entonces, sencillamente hace la resta y de bueno, hay 21.000 personas muertas por encima de los que dicen que se han muerto del coronavirus, ¿vale? Entonces, de esas 21.000, unos habrán muerto del coronavirus y otros no. Entonces, eso es ocultar a los muertos. Yo no lo llamaría así. Fíjense ustedes, en Extremadura, en Cataluña y en Madrid coincide exactamente igual, ¿no? Un exceso de mortalidad de 15 de marzo a finales de abril que ha llevado hasta ahora es de casi 60.000 personas. Como solo hay 38.000 contabilizados por el coronavirus, el resto pues serán del coronavirus o será de lo que sea. Aunque en mi modesta opinión, el señor Simón, tras comunicar los fallecimientos confirmados, debería decir, bueno, van 37.413, no obstante, se detecta un exceso de mortalidad respecto a la esperada que probablemente tenga que ver con el coronavirus. Si eso lo llamamos ocultar muertos, ocultan muertos, pero está publicado en la página accesible para todo el mundo del MOMO o el del Instituto Nacional de Estadística. ¿Cuántos se mueren al día? Y ahí está. Otra cosa en la que entró la gente en bucle, sanitarios contagiados. Y decían el 24 de marzo, como van 227.000 casos y 44.000 son sanitarios, el 20% de los infectados son sanitarios. Yo contestaba con esta analogía. ¿Contagios entre banderilleros? Cero. Conclusión. ¿Ser banderillero protege del coronavirus? No, señor. Es que en marzo y en abril a los banderilleros no se les hacía la prueba si no estaban graves y a los médicos sí. Entonces es imposible hacer este cálculo porque a la gente solo, insisto, se hacía prueba a los graves y a los sanitarios. Vamos, a los sanitarios, a los policías, al personal que consideraban esencial y a todo el resto del mundo no. Luego no tenemos ni idea de cuántos casos, ¿vale? Y con esto acabo. ¿El futuro que nos espera? Pues se abren muchísimas incógnitas, muchísimas. Yo creo que la más importante es si la vacuna va a funcionar o no, porque yo, y no quiero ser pesimista, sin una vacuna no sé qué podemos hacer más allá del confinamiento. Pero claro, confinamiento, ¿durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánta tal? Porque ya digo, marzo y abril teníamos la esperanza de que como muchas viriasis respiratorias se fuera en verano. No se fue en verano, posiblemente desescalamos demasiado rápido. En fin, no lo sé, no me meto en esto, pero no se me ocurre ninguna razón para que esto mejore en el invierno si no hacemos alguna cosa más contundente de lo que estamos haciendo, porque desde luego lo que estamos haciendo hasta ahora de los confinamientos perimetrales y tal, pues no parece que esté funcionando. Y muchísimas gracias por su atención y créanme, ha sido un placer. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta y me sé la respuesta, estaré encantado. A ver, doctor, yo en principio quiero agradecerle su excelente explicación. Nos ha descubierto muchas dudas que teníamos, muchas, nos la ha aclarado. Y nada, esperar que las cosas pasen positivamente, que tengamos pronto una vacuna que esta sea eficaz por mi parte y por parte de las demás compañeras, no sé, pero un agradecimiento de verdad, porque esto nos hacía falta. Se oyen muchas cosas, muchos bulos, la televisión nos confunde este político, nos confunde, por todas partes nos están confundiendo. Entonces, lo que yo siempre digo y con la gente con la que hablo, no quiero tener miedo al miedo. Hay que hacer frente a lo que en donde estamos, guardar las distancias y ser de alguna manera, pues eso, cuidadosos y cuidarnos nosotros en primer lugar, porque si nosotros nos cuidamos bien, no infectamos a los demás. Totalmente. Muchísimas gracias. Otra pregunta, si hay. Hola, soy Teófila, ¿se me oye? Sí. Yo quería hacerle una pregunta. Ha habido un caso aquí en el pueblo afirmativo esta semana que se hizo la prueba una semana antes y dio negativo
y hoy le han dicho que es positivo. Entonces, yo a primeros de semana he estado con un familiar de esa persona. ¿Tengo que tomar alguna precaución o es difícil de que se pueda pegar? Usted sería contacto de contacto de contacto. En principio, exactamente. En principio no. Usted no tiene que hacer nada, vamos. Si le rastrean, sí, pero no lo van a rastrear porque fíjese que es usted ha contactado con un familiar de esa persona. O sea, que no sería usted, sino un contacto de contacto de contacto. A usted solo la rastrearía, por así decirlo, si ese familiar diera positivo, porque a él sí lo van a rastrear. Entonces usted no tiene que hacer nada, salvo si le llaman o salvo si empezara con síntomas. Y eso es frecuentísimo. Lo de dar la PCR negativa y luego positiva, claro, porque insisto que hay muchos falsos negativos, no hay falsos positivos, pero es decir que hay mucha gente que está contagiada y da negativo, pero inclusive vemos gente con neumonía que da negativo. ¿Por qué? Pues porque es una prueba imperfecta, no es como un análisis de sangre. Se toma un trocito se intenta llegar con el bastoncito a la orofaringe, entonces hay muchas veces que no se coge lo adecuado. Por lo tanto, los positivos son positivos. Hombre, los negativos ayudan, ¿no? Si yo tengo una persona que es positiva y luego ya se hace negativa, lo probable es que sea así. Pero para diagnosticar asintomáticos, es que no tenemos una herramienta adecuada. Ese es un poquito el problema. Pero vamos, usted no haga nada. Sí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativo y muy práctico y muy claro, muy claro, muy claro. Carlos, muy claro, muy bonito y me ha encantado. Bueno, yo sí, te voy a preguntar alguna cosilla, pero también quería decir que ciertamente, bueno, yo como médico de mayores, como geriatra, he visto, lo veo igual que tú, es decir, vamos a ver, es que las personas mayores las habéis tratado, es que yo te he llamado, es que yo te he mandado muchas personas mayores al hospital, es que no te puedo decir otra cosa que aquí se ha hecho muy bien y se está haciendo muy bien, es que no hemos estado desasistidos para nada, bueno, no porque seamos amigos, es que de verdad es que no he tenido a todos los que he mandado porque tenían indicación y es que además tengo gente que se ha curado, que habéis curado y muy mayores y tengo que decirlo y lo digo siempre. Entonces, bueno, pues muy bien dentro de las dificultades que está planteando este problema. Y aparte de decirte eso y de darte las gracias de nuevo, pues una pregunta que me ha hecho más de una persona y que alguien se ha atrevido a afirmar de alguna manera muy rotunda. Seguro que ya no es contagiosa con una PCR positiva. Una persona sin síntomas. Sé que esta pregunta es difícil, pero a ver si me dices algo. Bueno, vamos a ver. Tenemos un grupo de personas que no sabemos por qué siguen dando la PCR positiva durante semanas. Inclusive yo tengo una amiga personal en Salamanca que ha dado positivo casi 3 meses seguidos. Entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿estas personas son contagiosas o no son contagiosas? Hasta hace poco no teníamos una respuesta y ahora la respuesta instrumental, es decir, lo que hacemos por orden de la OMS y las autoridades sanitarias es que estas personas, si llevan más de 15 días asintomáticos y tienen la IgG positiva, por eso decía que no sirve para casi nada, pero para algo sí sirve, aunque tengan la PCR positiva, son trocitos de virus, no virus contagiosos y por lo tanto se consideran no infectantes. Eso se lleva haciendo ya tiempo y no ha habido ningún susto. ¿Cómo se generó esa evidencia? Pues cogiendo personas con PCR largamente positiva o IgG positiva e intentando cultivar el virus y en ningún caso nadie lo ha conseguido, porque la PCR, debo explicar, busca trocitos del genoma del virus, no es como un cultivo viral en el que ves si el virus crece o no crece. Entonces, la certeza al 100% no la hay. De hecho, te diré, en las residencias de mayores que no tienen capacidad de mantener el aislamiento, no mandamos a esos pacientes. Y yo creo que por el momento, con prudencia. Es bastante posible que para eso se abra la montaña. Para decir, la persona que ya está bien,
y que la mandaría a lo mejor a su casa, si su casa cumple condiciones, pero no la mandaría a una residencia de ancianos, porque el riesgo me da pavor. Y aunque yo esté casi seguro de que no contagia, llamo primero a la residencia y digo, oiga, ¿ustedes tienen dónde mantenerla aislada? No, pues no se hable más, se queda. Como eso no se empieza a acumular, es posible que, aunque con muchos menos casos que la vez pasada, abramos pronto la montaña. El hospital no está sin la montaña. Otra preguntita. Muchas gracias por la respuesta, esa que es muy útil. Me preguntaba el otro día una señora que había pasado el COVID y que quería donar plasma, pero que le habían dicho que no podía donarlo por embarazo, porque había tenido embarazo o porque había tenido abortos. Esto me lo preguntan con frecuencia. ¿Sí me dice? Pero esto sirve para la donación de cualquier tipo de plasma, no solo de plasma de convaleciente, que es lo que seleccionamos ahora, es gente que ha pasado no hace mucho el COVID y tiene un buen nivel de anticuerpos para coger su plasma y metérselo al paciente. Y para donante de plasma siempre se ha descartado mujeres con embarazos y abortos previos por cuestiones de incompatibilidad y cuestiones de poder tener anticuerpos por haber tenido contacto con otro grupo sanguíneo que es del hijo, igual que se descarta para donante de plasma a cualquier persona que haya recibido transfusiones. Me explico, no tiene que ver con el coronavirus, sino con la política general de donantes de plasma. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Venga, alguien que se anime más. A ver. Esther. Sí, yo voy a preguntar ahora. Vamos a ver, tengo conocidos que el matrimonio, uno da positivo y el otro no. O lo dan los padres, dan negativo y el hijo da positivo, o al contrario. ¿Cómo puede ser eso si están viviendo en la misma casa, comparten absolutamente todo? Mira, Esther, de momento eso ha pasado siempre con todas las enfermedades. Y te voy a poner un ejemplo. Dice, a ver, siglo XI, epidemia de peste neumónica en Guadalupe. Murió el 90% de la población y hubo un 10% que no. Es decir, las capacidades de cada sistema inmune son tremendas. Bueno, yo te voy a contar un caso de mi hospital que es para no creérselo, pero es cierto. En mi hospital se contagiaron todos los neumólogos menos una que solo hacía guardias y otro, un amigo mío que no se contagió. Bueno, pues este chico, su mujer es neumóloga. Entonces él estuvo junto en el hospital con todos los neumólogos sin mascarilla y se contagiaron todos menos él, y en su casa y en su cama con la neumóloga. Bueno, pues este no solo no se contagió, sino que no tiene anticuerpos. Entonces dices, ¿cómo es posible? Pues bueno, va habiendo datos de que hay gente cuyo sistema inmune es tan potente contra el coronavirus, probablemente adquirido de otros coronavirus, que su sistema inmune celular se carga al bicho sin tomarse ni la molestia de fabricar anticuerpos. Entonces, a lo mejor no es esa la explicación y la explicación es meramente la casualidad, no se contagió, pero vamos detectando y queremos tener la manera de medirlo, aunque eso de momento lo hacen 2 laboratorios americanos. Hay gente que no se infecta por el coronavirus y que no es que lo pase asintomático, sino que no se infecta, porque, pues ya digo, es su sistema inmune sin anticuerpos, el sistema inmune, digamos, celular, el que es capaz de hacerlo. Posiblemente por ahí vaya esa explicación a los casos, digamos, imposibles, ¿no? Porque me decía, pues sí que he estado atendiendo a mi mujer que estaba con fiebre, tosiendo en la cama, es imposible que no me haya llegado el virus, pero ahí está. Entonces, siempre vemos este tipo de excepciones. Yo mismo a mí me parece casi increíble que yo no me haya contagiado, porque no luego, cuando se establecieron las plantas de coronavirus, yo siempre bromeo y digo, el único sitio seguro de España es una planta de coronavirus. Porque en una planta de coronavirus, la mera puesta en escena hace que no haya nadie que meta la pata ni un poco. Allí nos ponemos todo el material de protección, estás en constante tensión porque sabes dónde estás. Luego, para quitarnos
siempre delante de un compañero que te va ordenando, ahora te quitas un guante, ahora te quitas el otro, ahora te da gel, ¿me explico? Entonces, dentro de la planta de coronavirus no se infecta uno seguro, fuera es otra cosa. Pero en la primera fase, cuando el caos, yo llegaba por la mañana y me decían, no, pues hay 35 pacientes en urgencias sin cama. Y entonces allí yo creo que he bajado, a veces que me han dado una voz, ¿dónde vas sin mascarilla? Y tal, ¿sabes? Entonces yo dije, bueno, yo la he pasado seguro, asintomático, me hicieron los anticuerpos y no tengo, ¿no? No sé si me veo. Entonces, puedes, si buscas, encontrar muchos casos que yo probablemente la solución sea, es que no se contagió, porque no todo el mundo se contagia en un contacto, unos sí y otros no. Pero sobre todo esos casos que dices, es imposible, muy probablemente esté detrás la inmunidad celular. Muchas gracias, muy bien explicado. Hola. Otra pregunta, una pregunta que tengo yo, Encarna. A ver, una mujer, una jovencita, queda embarazada, está de 5 meses. ¿Qué incidencia puede tener si llega a dar positivo en el coronavirus con el feto? Vamos a ver, desde luego, transmisión madre-feto no se produce en el coronavirus. Y se lo explico un poco, Carla, tenemos que tener en cuenta que este es un virus que no va a la sangre casi. Entonces, la placenta es un antiinfeccioso poderosísimo. De manera que por el momento no se ha demostrado, no hay ningún caso de transmisión de madre a hijo. Sí ha habido casos de recién nacidos infectados, pero eso es por errores a posteriori, pero después, o sea, le intenta dar de mamar o tal, aunque se procura evitar, pero puede suceder. Por cierto, el caso que hubo en mi hospital, que estuvimos todos sobrecogidos, de un neonato de 3 días que se infectó y el hombre ni se enteró, ni se enteró. Pero transmisión de la madre al feto por vía transplacentaria durante el embarazo no hay. Y segundo, como comentaba antes, afortunadamente, y es en lo único que es misericordioso este virus, los niños, ni siquiera los niños muy pequeños, se ponen malos. Entonces, yo sé que las embarazadas que se cogen el coronavirus pasan un miedo, pero a medida que va pasando el tiempo, vamos pudiendo decirles cada vez más en alto, tranquila chica, por ahí no va a ir el problema. Tenemos que tener mucho cuidado después, probablemente no vas a poder abrazar a tu hijo como quisieras, te tendremos que sacar la leche para dársela y no que tú le das de mamar, pero tranquila que ya sabemos que ya van muchos casos que, hombre, de todo hay una excepción. Puedes encontrar una china que no sé, pero que en principio no es una vía de transmisión la materno-fetal. Vale, yo soy Julia. Yo solo quería decirle al doctor que de verdad que ha sido una ponencia maravillosa. Nos ha abierto muchísimo los ojos, nos ha quitado de mucho bulo, mucha información errónea y se lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Y como de él y otros tantos como él, vamos a salir de esta, pero vamos, encantados. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, Julia. ¿Vale? ¿O alguna pregunta más? ¿No? Pues ha sido un auténtico placer, ¿eh? Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias a ti. Gracias, Carlos. Que es que fíjate tú qué mujeres tenemos en la Vera, ¿eh? Date cuenta. Qué ramillete de mujeres cultas, interesadas en todo e interesantes, ¿eh? Muchas gracias a todas por estar ahí y muchas gracias, Encarnita. Carlos, que descanse. Ya volveremos a buscarte. Ya, volveremos. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Un abrazo. Adiós. Gracias, adiós.